En este vídeo te voy a enseñar a cómo invertir paso a paso de forma muy simple en el mercado de valores, de forma guiada, respondiendo todas las dudas que acostumbran a surgir, y te voy a dar las herramientas necesarias para que puedas entender y puedas empezar en el mundo de las inversiones en bolsa. Si te gusta este vídeo y contenidos como este, dale un me gusta, a ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda muchísimo a que el vídeo posicione en todo el ecosistema de YouTube. Además, suscríbete al canal si todavía no lo estás y dale a la campanita porque así YouTube te avisará de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, empecemos. Bien, el primer punto que vamos a ver son las estrategias de inversión. Estrategias de inversión hay de muchos tipos y querría diferenciar los dos grandes grupos. El grupo de análisis fundamental son estrategias que se basan en el análisis de los gráficos. El tema del precio de los activos financieros, como ya bien debes saber, se grafica para que veamos su histórico en el pasado de cómo ha ido fluctuando el precio a lo largo del tiempo. Pues el estudio de esos gráficos es el análisis técnico, analizar los gráficos. En cambio, la otra vertiente, que es el análisis fundamental, se basa en el estudio fundamental, o sea, noticias, eventos que suceden, en caso de acciones, estudiar los balances de una empresa, los resultados, y a partir de todos esos datos también sacar una estrategia de inversión. También hay mucho inversor que acaba mezclando, que utiliza el análisis fundamental, pero después también el técnico. Por ejemplo, un posicionamiento más a largo plazo en el fundamental, pero las entradas ya a través del análisis técnico. Hay muchísimas maneras de hacerlo. En mi caso estoy especializado en lo que es el análisis técnico. Me baso en el estudio de los gráficos. Si quieres aprender mi forma de trabajar, te dejo en pantalla una formación completamente gratuita donde a través de 30 videolecciones te explico todo lo que sé de lo que es las inversiones, el trading y el análisis técnico. Es uno de los módulos de más relevancia en esta formación. Te lo dejo tanto en pantalla como en la descripción. Dentro del mercado de valores hay muchos tipos de inversión. Principalmente la dividiremos en tres grandes grupos. Están las inversiones a largo plazo, vienen a ser inversiones con la idea de estar más de un año, de tal manera que, por ejemplo, tú compras un activo como podría ser acciones de la empresa Apple, pero tienes la idea de que lo dejes ahí 2, 3, 4, 5 años, o a lo mejor no sabes exactamente en qué momento vas a salir, pero tu idea es largo plazista, superior a un año. Después estaría el swing trading. Las inversiones tipo swing son inversiones de plazos medios, por debajo de un año, pero por encima de un día. Entonces son inversiones que acaban durando semanas, meses, y en el grupo del swing trading es realmente donde yo estoy trabajando y me siento más cómodo. Pero después hay otro grupo que es el day trading. Ahí también lo toco algo, pero no es mi especialidad. El day trading supone el cierre de las operaciones en el mismo día, o sea, operaciones de muy corta duración que se abren y se cierran el mismo día de cotización bursátil. Sí que tienes que tener claro estos tres grandes grupos. Ahora ya pasamos a definir el mercado más conocido dentro de la bolsa de valores, que es las acciones. ¿Y qué es una acción? Es la mínima parte en la que está representado el capital de una empresa. Una acción es una partición indivisa. Por ejemplo, si poseemos el 1% de las acciones de una empresa, no podemos determinar cuál es el 1% de la empresa que es nuestra. Las acciones otorgan derechos económicos a sus titulares, de tal manera que las acciones nos permiten adquirir una porción de una empresa. Por lo tanto, si tú no tienes previsto ser empresario, si no tienes previsto tener ningún negocio propio, lo que sí que puedes es estudiar los negocios de los otros y comprar una fracción de dicho negocio. Ejemplos de acciones: Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, Netflix, todo eso son acciones. Y
uno puede adquirir acciones de forma muy simple. Con esto ya podemos pasar a la pregunta de cómo comprar acciones. Pues para comprar acciones necesites un intermediario. Este intermediario se llama broker. El broker es muy importante que no se confunda con un trader o inversor. El trader o inversor es la persona que invierte, que compra o vende acciones u otros activos financieros. En cambio, el broker es un banco que hace de intermediario, pero tenéis que asociar broker con bancos. Son bancos especializados en conectar a personas como tú o como yo con los mercados financieros. Por lo tanto, para comprar una acción no puedes hacerlo directamente sin pasar por un intermediario como es un broker. Si quieres abrir una cuenta demo en un broker que ofrece muchísimas acciones, además de otros activos financieros, puedes probar con una cuenta demo que te dejo tanto en pantalla como en la descripción del broker RoboForex. Es un broker en el que puedes abrir de forma gratuita la cuenta demo y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. En ningún caso te estamos diciendo que inviertas de forma real, que te asesoramos para que inviertas en tal o en Tesla o en Apple. Eres tú el que tiene que hacer tus estudios, tus análisis y decidir, asumiendo los riesgos que eso conlleva, si quieres o no invertir en los mercados financieros. Aquí lo que te estamos es explicando el funcionamiento de todo ello y te damos pues un ejemplo donde puedes bajar una cuenta demo totalmente gratis para ver lo que es comprar, vender y cacharrear un poco qué son los mercados y los gráficos. Seguramente habrás oído que es muy importante diversificar, y para diversificar una fórmula muy interesante son los índices, porque los índices son agrupaciones de acciones. Ahora te voy a dar la definición exacta de índice. Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número que trata de reflejar las variaciones del valor o la rentabilidad promedia de las acciones que lo componen. Generalmente las acciones que componen el índice tienen características comunes tales como pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Ejemplos de índices bursátiles tenemos muchos. Uno de los más conocidos es el S&P 500, que tiene las 500 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. También tenemos el Dow Jones, otro índice americano que tiene pues empresas industriales y también se compone pues de una agrupación de acciones. Y otro que podemos destacar en Europa es el DAX, que es el índice alemán de las empresas más fuertes también, pues en este caso de Alemania. Por lo tanto, aparte de poder gestionar acciones, uno puede decir voy a invertir en las mejores acciones de un país, y es otra manera de hacerlo. Lo bueno que tiene eso es que, por ejemplo, el S&P 500, las empresas que van quedando rezagadas van desapareciendo del índice y empresas nuevas que van fortaleciéndose y subiendo se añaden al índice. Por lo tanto, siempre tienes las mejores 500, no te tienes que cuidar de seleccionar, y también es una buena forma de hacerlo. En estos índices que te he comentado puedes invertir a través pues de los brokers, que son los intermediarios entre tú y el mercado. Ahora vamos a responder un punto crucial. Hablando de los brokers, ¿qué tipos de cuentas hay? Pues aquí diferenciaremos dos grandes grupos: las cuentas con mesa de dinero y sin mesa de dinero. ¿Qué significa eso? Pues las cuentas con mesa de dinero significa que tu broker es tu contraparte. El dinero realmente no va al mercado. Cuando tú compras, el broker vende, y al revés. Como el más del 95% de los traders pierden, lo que hacen muchos brokers es jugar como tu contraparte. Saben que pueden ganar mucho más, así que con las comisiones. Y en caso de tener buenos brokers, este tipo de broker pues o los bloquea y los echa, como hacen las casas de apuestas o los casinos, que si alguien gana pues lo bloquean o lo echan. Pues aquí sucede lo mismo. Por lo tanto, es muy importante elegir un broker que no tenga mesa de dinero, que el dinero realmente vaya al mercado. Y las cuentas STP o E100 son las mejores dentro del grupo de
brokers que no utilizan mesa de dinero. Si quieres abrir una cuenta en un broker que tiene cuentas ECN, que realmente el dinero va al mercado, pues ya te he dicho que puedes abrir una cuenta demo en RoboForex. Te lo vuelvo a dejar en pantalla, también lo tienes en la descripción y ahí puedes probar también para invertir en índices y además sabiendo que no está jugando el broker como tu contraparte. Ahora me querría frenar en un punto esencial. Dentro del análisis de los mercados cabe diferenciar tres escenarios: el escenario alcista, el bajista y el lateral. Las famosas tendencias del mercado. Si está en tendencia alcista, sube; si está en tendencia bajista, baja; o si está lateral, que se mantiene horizontal. Es muy importante saber identificar bien estas tres posibilidades que tienen los mercados a la hora de posicionarse en ellos, con independencia de la estrategia que se utilice. Ahora vamos a responder una pregunta súper importante: ¿cuánto dinero puedo invertir y qué cantidad es la recomendable? En los manuales de finanzas siempre se habla del 30-70, significa que de tus ahorros, de dinero que no utilizas, que tienes ahorrado, puedes utilizar un 30% para inversiones de riesgo y el otro 70% iría destinado a ahorro puramente o inversiones que prácticamente no tienen riesgos, como bonos de estados, etcétera, donde hay un rendimiento asegurado. Por lo tanto, ya sabes que el 30% es en finanzas lo que se recomienda invertir, porque no puede ser que cojas todos los ahorros y los metas en los mercados financieros, porque hay riesgo de tener pérdidas. Por eso destinar una parte. Y otra pregunta: ¿qué cantidad? Pues a partir de $500, $1000 ya se puede tener una cuenta con condiciones que realmente te permite operar, y ese sería el importe de partida. Los brokers permiten abrir con menos, pero otra cosa ya es que eso sea recomendable, porque uno puede asumir riesgos demasiado altos con una cuenta tan pequeña. Vale, y ahora vamos a ver lo más importante: ¿cuál es el secreto para ganar? Pues el único secreto que hay para ganar es tener una estrategia rentable y aplicarla de forma rígida. ¿Y cómo sabemos que una estrategia es rentable? Pues testeándola. Podemos testear por miles de eventos en el pasado, podemos testear todos los años anteriores, 10, 20 años para atrás, para ver su desempeño y ver si realmente pues, nos puede dar un rendimiento estadístico positivo. De tal manera que la clave para ganar en los mercados es tener una buena estrategia, un buen sistema de trading o de inversión. ¿Y cómo invertir? Pues lógicamente en un solo vídeo no es posible dar todo lo necesario para invertir, todos los conocimientos de análisis sobre los brokers y todo eso, y para ello la mejor opción es la formación. Puedes buscar que hay muchísimas academias, muchísimas formaciones, muchísimos contenidos muy interesantes en YouTube, y también pues te ofrezco la opción de la Academia de Código Trading, donde ya te he dicho que hay un curso totalmente gratuito que te vuelvo a dejar en la descripción, en pantalla, donde puedes aprender a invertir en los mercados paso a paso. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un me gusta. Además, si te ha quedado cualquier duda, tienes los comentarios. Yo respondo siempre a todo lo que comentáis, así que si te ha quedado alguna pizca, alguna duda sobre algo de lo hablado o algo que crees que tendría que haber explicado y no he hecho, puedes comentarlo. Y no te olvides también de suscribirte al canal y darle a la campanita. Y visita la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.